¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para mí es un gusto nuevamente saludarles en su podcast favorito, la visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Y bueno, pues quiero enviarle un saludo a la doctora Itzel Arriaga, al doctor Carlos Gutiérrez, que hoy pues nos han encomendado esta noble labor de entrevistar a varios de los investigadores, docentes e integrantes de cuerpos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y que están realizando este trabajo que pues estamos seguros que no tiene precedentes a nivel nacional o internacional, donde bueno, pues ellos celebraron un seminario, hicieron mesas de trabajo y por ahí después escribieron unos capítulos para 3 tomos de una obra literaria. Y para rematar, pues estamos grabando capítulos de podcast para hablar de de los capítulos precisamente del libro que están ustedes a punto de publicar junto con la doctora Itzel. Y me da muchísimo gusto saludar. Voy a comenzar con las damas. Está aquí la doctora Cristina Pablo Dorantes. ¿Cómo estás, doctora? Bienvenida. Muy bien, gracias. Gracias, Leti, por la invitación y por Con darnos la oportunidad de otra manera divulgar la ciencia. muchísimo gusto, es un placer tenerlos aquí. Y también está con nosotros alguien a quien también aprecio mucho, admiro mucho, dice que no quiere que diga que es mi maestro, pero sí fue mi maestro, aunque es un hombre muy joven, el doctor Carlos Martínez Gómez. ¿Cómo estás? Bienvenido nuevamente a este podcast, eres un acaparador, andas en 2 capítulos de esta obra literaria y eso nos da muchísimo gusto. Antes que nada, muy buenas tardes, Leti. Te agradezco la invitación, el que nos permitas estar contigo el día de hoy. Y decirte que es un verdadero halago y agrado lo que haces para con mi persona. Muchas gracias. Pero la intención de venir el día de hoy es precisamente el que podamos comenzar a difundir de esta forma y a través también de la escritura de las grandes problemáticas sociales a las que nos enfrentamos hoy día. Uh-huh. ¿Sí? El poder hablar de, como lo dice el título del seminario, de visibilizar toda esta violencia y la vulnerabilidad de que nos encontramos en las estructuras de las instituciones, tanto internacionales como nacionales, es acerca de la problemática social a la que nos enfrentamos. Una problemática social muy amplia. Sí, claro. Oye, por cierto, doctor, ¿cómo se llama el capítulo que escribieron ustedes en coautoría? Sí, de antemano permíteme decirte que para mí ha sido un privilegio poder trabajar con Cristi, en el sentido de que nos unen ciertas experiencias. Ambos nos desarrollamos mucho tiempo en el ámbito de la Procuración de Justicia, tanto en la entidad como en algunos aspectos de la federación, y obviamente eso nos permite tener conocimiento muy de cerca de la problemática a la que vamos a hablar. El título que decidimos, o el tema que decidimos abordar con este título son los desafíos del sistema anticorrupción como factor de riesgo a la sociedad mexicana. Wow. ¿Sí? Ya entrado el título también. Entonces digo que todos los capítulos están súper interesantes y bueno, pues, doctora Cristi, dinos, primero que nada, ¿por qué decidiste escribir sobre este tema? Fíjate que las cuestiones de corrupción es algo que de repente ya lo tenemos. Bueno, ya lo tenemos. Recuerdo que, como bien lo dice el doctor Gerardo, que me he dedicado más a las cuestiones penales en la fiscalía, ahora Uh-huh. fiscalía, en donde vemos pasar la corrupción a cada rato, en donde nos enteramos en gobiernos federales que hay mucha corrupción y que ha hecho algo el gobierno, sí, por acabar con esta corrupción. Yo soy muy humanista, también una de mis líneas de investigación es el derecho penitenciario, y en alguna ocasión yo dije, deberíamos de aplicarle la pena de muerte a los corruptos. Y luego reaccioné. No, pero se van a morir muchos inocentes, ¿no? O sea, y luego reaccioné y camino dije, así como está el tema. así como está. Luego reaccioné y dije, no, yo tan humanista no puedo estar pensando en la pena de muerte, ni en ese sentido. Sí, o sea, pasó por mi mente. Sí, entonces dije, no, eso no lo debo de pensar ya. Posteriormente fui a un evento académico igual, el día de Nelson Mandela, y una ponente de Colombia hablaba sobre el derecho penal máximo, sobre el derecho penal mínimo.
Y entonces, en estas cuestiones de estudio de las prisiones, pues las tenemos sobrepobladas. Pues, ¿para qué queremos a esos corruptos en la cárcel? Ujú. Si de todos modos los van a sacar. Y traigo la línea de irnos a un derecho penal mínimo, de no imponer sanciones por todo. Aquí en el ámbito de corrupción, a pesar de todas estas reformas, de todo este sistema nacional anticorrupción que va bajando los niveles al estatal y al municipal, pues no hemos hecho nada o detienen a los menos responsables. Ujú. Y decía esta ponente, ¿por qué no aplicar otro tipo de medidas? ¿Por qué solamente la pena de prisión? ¿Por qué no aplicar pago de reparación del daño, decomiso de los bienes y trabajo a favor de la comunidad? Claro. Esas serían las penas ideales. Y créeme que cuando lo dijo inmediatamente me imaginé a un exgobernador del estado de Veracruz condenado a trabajo a favor de la comunidad, Ajá. atendiendo a los niños enfermos de cáncer. Pues Dije, sí. bueno, por unos 20 años y además le quitamos todo para que la esposa y los familiares no lo sigan disfrutando. Pero yo creo que una sanción que debería de aplicarse mejor que una pena de prisión Ujú. sería estas, trabajo a favor de la comunidad y el Ujú. decomiso de los bienes, más aparte una multa para dejarlos sin nada, ¿no? Ujú. Y por eso fue que Decidiste escribir decido sobre escribir sobre este tema, pero sobre todo el análisis de todo este sistema anticorrupción, Claro. donde pues ahí tenemos los principales ejes, pues la ineficiencia institucional, Ha que sido pudiera ha ser sido el ha primero, sido un ¿no? sistema fallido, ¿no? Sí, sí. Otro eje es la inacción del Estado. Ujú. O sea, digo, es un tema muy actual, Bueno, pero ¿no? ahorita vamos a esos temas. Y también le quiero preguntar al doctor Gerardo, ¿por qué decides escribir? Yo sé que tú también, pues tu trayectoria ha sido muy penalista. ¿Y por qué decides escribir sobre este tema? Sí, mira, en principio es un tema que desde el punto de vista personal eh, lo viví, lo conocí y obviamente no comparto muchas de esas expectativas. Mm. Entonces, dentro de mi trayectoria también en el ámbito de la procuración, pues formé parte de la Dirección General de Visitaduría, un órgano técnico especializado que precisamente se encargaba del estudio del desempeño de los integrantes de todo el sistema. Ujú. Y algo que siempre he manifestado es precisamente que no se vale entrar a esos ámbitos de corrupción. Para mí no es válido el coaccionar a la gente, el tratar de aprovechar las condiciones en que te encuentras como para poder caer en ese tipo de acciones. Y luego entonces, pues siempre he traído en la mente el cómo podemos tratar de combatir la corrupción. No puedo hablar de erradicarla, porque para que haya corrupción se requiere de dos factores. Uno, el que pide y otro es el que da. Sí, siempre O el que las dos oferta partes, y el sí. otro es el que acepta. Ajá. Entonces, tenemos que buscar cómo combatirla desde las distintas trincheras y obviamente también considerar que este fenómeno es un problema de carácter mundial. ¿Sí? Hoy las instituciones internacionales como Transparencia pues hacen un ranking Mm. entre 180 países. Estamos como en el... Nosotros estamos ocupando el abajo lugar del 150, ¿no? Ajá, 141. sí, está bien. El lugar horror. 141 entre los países más corruptos del mundo. Ujú, ujú. Es una Entonces, vergüenza. es una verdadera vergüenza el que nos Ajá. encontremos en esas Sí. circunstancias, ¿no? Y eso que chistito dicen que pagamos una lana para no estar más abajo. También lo hacemos tal vez como meme, ¿no? El día de hoy ya lo hacemos de No, broma. no, eso es una tragedia, pero bueno. Sí, la verdad es que sí. Doctora Cristi, te quiero preguntar ahora sí, ¿cuál es el eje central de este capítulo? ¿Y por qué consideras que este es un tema urgente o relevante dentro de el estudio de la violencia y la vulnerabilidad de estructura? Mira, pues aquí son, desde hace rato, 3 ejes principales, no es solamente un eje. Uno es la ineficiencia institucional. Ujú. Aquí, pues, a pesar de tener las leyes, porque pues no es que tengamos muchas leyes, sería un mejor estado de gobierno, ¿no? Sino las mejores tampoco, sino que se cumplan. Con que tengamos una y que se cumpla, con eso es suficiente. Entonces, esa ineficacia institucional, a pesar de todas estas reformas, a pesar de estas instituciones, pues más que nada, más que fortalecer, debilita
En algunos casos las fiscalías impiden las investigaciones, impiden que que todo esto termine en sentencias condenatorias. Ujú. Otro eje, pues es también la inacción del Estado. ¿Qué es lo que está pasando? Ese riesgo radica en que los órganos deberían de vigilar con auditorías, fiscalías, tribunales, y suelen ser muy pasivos. Entonces viene el tercer eje, que es la erosión de la confianza ciudadana. Ujú. Ya no hay confianza. Tenemos en esta investigación que utilizamos eh, el método cuantitativo, Ujú. pues nos damos cuenta de cómo en estos índices de corrupción, qué autoridades son las que se encuentran en primer lugar, en Ujú. la desconfianza. La ciudadanía ya no cree, pero como bien dice Gerardo, ¿no? Para que haya corrupción se requieren dedos. Claro. Oye, doctor Gerardo, Sí. ahorita, digamos, en continuidad de lo que nos platica la doctora, y desde tu perspectiva social, ¿no? Histórica, política, jurídica, la que quieras, como disciplina que normalmente uno ejerce, ¿cómo entiendes el concepto de memoria histórica? Y en este capítulo que ustedes escriben, ¿qué papel juega en la construcción de una justicia, pues digamos, real y de una reparación de daño? Sí, mira, yo creo que el hablar de una memoria histórica la consideramos como una herramienta de análisis de las distintas políticas públicas y obviamente del derecho fundamental que busca o que debe buscar de alguna manera la reconstrucción del tejido social. Esta perspectiva multidimensional, obviamente, podemos concretarlo como un proceso colectivo para rescatar, interpretar, oficializar las propias experiencias o vivencias de quienes han sido víctima de este tipo de flagelos, Ujú. ¿sí? Y entonces el poder hacer un análisis jurídico, social, económico, cultural, desde los distintos ámbitos de la propia sociedad, nos permite utilizarlo como la herramienta indispensable para partir del análisis. Ujú. Interesante. La verdad es que es un tema bien profundo también, como todos los que se han visto. No dejen de escuchar todos los episodios de este podcast porque todos son sumamente interesantes. Y además yo estoy encantada porque les digo que en todos aprendo muchísimo. Y bueno, pues a mí en lo personal también me gusta mucho, mucho el derecho penal, pero bueno, estoy aprendiendo de todo. De doctora, en este capítulo que ustedes redactaron, ¿qué instituciones internacionales o regionales analizan? Y también quiero preguntarte cuáles son los principales retos, desafíos o limitaciones que identificas en su actuación frente a estos contextos de violencia. Bueno, aquí, como te decía hace rato, que el enfoque cuantitativo y el análisis normativo que utilizamos para esto es los organismos internacionales. Hace rato decían qué lugar ocupamos globalmente, porque sí somos muy corruptos, pero también hay países más corruptos y también tenemos los que están, pues si no en cero, tienen un nivel muy bajo de corrupción, Claro, porque hay una cultura de la legalidad, ¿no? muy arraigado y... Ajá, entonces, bueno, ya lo dijo un expresidente de la República, que era una cuestión cultural. Y bueno, la corrupción, si lo vemos como está en México, también a veces esa cultura de la ilegalidad, cultura de la corrupción, una falta de cultura de la legalidad. O sea, me paso un semáforo y pues ya traigo ahí la lana para darle al oficial, ¿no? Ujú, No traigo licencia y también hay trago. Entonces se hace a veces hasta esta cuestión cultural, sí. ujú. Es como decía un maestro, el primer acto de corrupción en México fue cuando llegó Hernán Cortés, porque le quisieran dar el oro y todo para que no viniera aquí a hacer la guerra, pero bueno. Desde ahí. Desde ahí quisimos dar algo para que no nos conquistaran. Y Pero desde bueno, ahí debimos de haber analizado justamente la transparencia internacional. ajá. Estos organismos, el Instituto Mexicano para la Competitividad,
Es un texto sobre la anatomía de la corrupción. Se detecta la limitada coordinación que hay y esto dificulta la articulación de las políticas y acciones, que afectan este sistema nacional anticorrupción, porque como decía hace rato, es un sistema nacional y de ahí baja al estatal, a los estatales y de ahí a los municipales, pero es algo que se hizo con una estructura y con una visión global, de primer mundo, no lo alcanzamos. Pero no, lamentablemente no funciona. Como bien decían, en este órgano que analiza la transparencia internacional, pues el punto que ocupamos, ¿no? 6, INEGI, por ejemplo, también en este análisis cuantitativo, INEGI nos marca que 6 de cada 10 personas son víctimas de corrupción con autoridades de seguridad pública, que son los principales niveles que encontramos de más corrupción a ese nivel. Sí, claro. Porque hay a muchos niveles, ¿no? Y no dejemos de mencionar Pemex, no dejemos de mencionar todas estas instituciones que el día de hoy, ahora sí que en el aquí y en el ahora, Segalmex. Podríamos hacer una lista. Sí, y que es una corrupción a otro nivel. Claro, pues sí, es lamentable, pero bueno. Doctor Gerardo, ¿tú podrías compartirnos algún caso de experiencia o hecho histórico que a tu juicio ejemplifique muy claro, digo, ya dijimos algunos datos, pero que ejemplifique de manera muy clara la persistencia de estructuras de vulnerabilidad en el sistema anticorrupción? Yo creo que hablar de un ejemplo de manera precisa nos dejaríamos muy cortos. Precisamente el día de hoy ha sido una noticia nacional respecto de la petición de los Estados Unidos de Norteamérica para la entrega del gobernador de Sinaloa y parte de su gran equipo, ¿no? Sí, 9 funcionarios más como él. Hemos tenido casos de corrupción, el caso del denominado Huachicol también, a través de la Dirección de Aduanas, con la intervención de la Secretaría de Marina, etcétera. O sea, la verdad es que ejemplos como tales tenemos muchos. La refinería Dos Bocas también, el Tren Maya, o sea, tantas cosas que vemos hoy día que verdaderamente dejan al descubierto los índices tan altos que tenemos de corrupción. Ahorita que decía la doctora Cris respecto de todo esto, bueno, recordemos que el problema de la corrupción no es solamente en México, ya lo habíamos dicho, sino es un fenómeno que obviamente es a nivel internacional. Pero yo creo que una de las grandes problemáticas que tenemos hoy día como sociedad es que hemos normalizado la corrupción. Y decía Cris que hoy día cuando nos saltamos el semáforo, pues en lugar de sacar la licencia para entregarla, pues sacamos el billete para entregarlo y poder solucionar el problema. Lo estamos haciendo una parte cultural. Por eso es que nosotros en el propio título decimos que al no funcionar un sistema anticorrupción, obviamente estamos poniendo en riesgo a la sociedad misma. El hecho de que sea un problema internacional en donde se establezcan parámetros a seguir por cada una de las naciones del mundo para erradicar o contrarrestar este fenómeno, este flagelo, yo creo que ha hecho que el Estado mexicano creara el sistema nacional. Sin embargo, como lo hemos platicado también en algunas otras ocasiones, las leyes se hacen con la mejor de las voluntades, pero el problema es cuando te dedicas a establecer las estructuras y las instituciones necesarias para hacerlo cumplir. Sí. ¿Sí? No, y ejemplos. Y ahí nos podríamos pasar Y esos son los más recientes, pero hay no, un montón históricamente, no, ¿verdad? Históricamente decías que desde Hernán Cortés. Pues sí, no, imagínate. Cada año sacamos uno cada año. Antonio López de Santana, viendo. Sí, sí. Benito Juárez también se dio gran parte del territorio nacional y allá por el año de 1970, si no me recuerdo, Estados Unidos rechazó también ese mismo y reconoció que no tenía eficacia. Entonces, podríamos pasarnos analizando No, estos ¿y qué mal ¿no? nos vemos como nación? Por ejemplo, ahora que comentabas lo de esta solicitud de extracción. Bueno, de detención y extracción. ¿Y qué mal nos vemos diciendo, pues estuvo mal planteada, no hay pruebas? Sí, creo que eso nos deja muy mal parados, ¿no? Pero, bueno, ofende nuestra inteligencia. Ya habrá oportunidad de platicar el tema. Platicar el tema en un podcast que tenemos, los invitamos, se llama El Derecho sin toga ni corbata. Nos gustaría mucho invitarlos para que Gracias. también
Aquí está el doctor Jesús Espinosa y el espacio es de ustedes para que Gracias. podamos hablar de los temas que ustedes quieran. Bueno, Gracias. volviendo un poco a este capítulo tan extraordinario también. Doctora, ¿me puedes platicar qué metodologías o enfoques teóricos se usaron en esta investigación y qué ventajas encontraron en estos para abordar este fenómeno esta vulnerabilidad en el sistema anticorrupción? Así es. Mira, pues aquí utilizamos más que nada un enfoque cuantitativo, como te decía, el análisis de las estadísticas, la comparación, para poder visualizar justamente la trascendencia de la institución federal y de los sistemas locales y municipales. Porque en la última década lo que estamos abarcando, pues 2 sexenios, una transición del poder, pues nos permitió la comparación de esa percepción de la corrupción en los sistemas de diferente gobierno, ¿no? Claro. Esta brecha que se hace entre el discurso jurídico, que hace rato bien lo decías tú, que qué pena que se tenga que responder de esa forma, pero sí existe entonces una gran brecha del discurso jurídico y la realidad. Entonces nos estamos dando cuenta que a partir de las reformas constitucionales y de todos los artículos que se reformaron para este sistema nacional anticorrupción, pues no se han respetado, o sea, ni del federal, ni el estatal, ni mucho menos el local. Entonces, hay impunidad y eso le ha pesado mucho a todo el sistema jurídico mexicano. Ok, y en consonancia, por cierto, doctor Gerardo, de lo que dice la doctora Cristi, precisamente una duda que tenemos es cómo dialogan estos hallazgos con el marco normativo internacional de derechos humanos. ¿Existe armonía o hay una brecha entre el discurso jurídico y la realidad? No, definitivamente la brecha es enorme. Como refería hace un momento, el hecho de que desde el ámbito internacional se tratan de establecer algunos parámetros, algunas políticas y acciones que sugieren a cada una de las naciones, y en el caso de México, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, del sistema estatal y de los sistemas municipales, obviamente establecen la benevolencia para el cual son creados. Sin embargo, la realidad está totalmente apartada de los objetivos que se trazan en la norma. Sí, el hablar de hechos tan interesantes como el pensar que la impunidad en México hoy mismo rebasa más del 98% de los asuntos, verdaderamente es catastrófico. Pero también es catastrófico pensar que el Estado no ha hecho nada por tratar de buscar una alternativa de solución. Hoy día la pérdida de la confianza, que también refería Por Cris, eso el alto índice de impunidad. así es, Cris en principio refería a la falta de confianza. Más del 93% de la población en México que es víctima de un delito no lo denuncia. No lo denuncia en principio porque no tiene confianza en las instituciones, porque son revictimizados, porque consideran que no va a pasar nada, no va a haber resultados y demás. Y lo más grave de todo esto es que ese porcentaje que sí conocen las instituciones, un parámetro del 1.44 al 3, más o menos 3.2, es lo que se judicializa. Y decía el Sistema Nacional de Seguridad Pública, hace un año más o menos sacó un dato y refería que el nivel de eficacia de las instituciones de procuración de justicia en México llegaban solamente al 0.54%. Verdaderamente horrorífico. O sea, no puedo pensar que tenemos instituciones que su nivel de eficiencia terminal es ese. Sí. Yo me acuerdo mucho, perdón, lo saco a colación, Sí. cuando fui directora general de la Defensoría Pública, y leíamos muchísimo el tema de México Evalúa. Sí. O sea, estábamos, pero Sí. pésimo. Lo único que sí es, como estructura sistémica, digamos, organizativa, ya existía una cadena pues, como de autoridades, pero ese 98%, y estábamos en un quinto lugar ya de como organizados, ¿no? De a ver si están las instituciones, Sí. si están aplicando la norma, y qué es lo que ahorita estamos platicando. A ver, la norma es estupenda, a lo mejor las instituciones ahí están,
Pero hay 98% de impunidad, porque la ciudadanía Sí, no sí. confía en las Así instituciones. es. Y tanto dinero que se invierte en ello, y que aún así no es suficiente, ¿no? Entonces, pues sí hay una brecha Así es. horrible, ¿no? Larguísima, enorme entre la realidad social y la normativa. Y, doctora Christie, ¿cuáles son, en tu concepto, los factores estructurales que perpetúan esta violencia dentro del sistema anticorrupción? Bueno, aquí estamos hablando de esta violencia estructural en estos ámbitos, ¿no? Y pues el primero de los primeros, el primer factor estructural que pudiera yo mencionar, pues es esa debilidad institucional que va acompañada con la operativa. Uh-huh. O sea, primero, ¿cómo se va a estructurar? Pero ahí pues, la debilidad es derivada de la corrupción. Eh, ¿O debilidad sí, es la debilidad de la institución por la falta de capacitación también. Uh-huh. O sea, por un lado tenemos esta cifra negra en las denuncias, en todo esto, pero por otro lado también nos falta mucha capacitación. Sí. Es una debilidad institucional. Si hablamos de una impunidad y hablamos de corrupción, digo, la semana pasada que sucedió un feminicidio en la Ciudad de México, Uh-huh. en donde tomaron una calle porque fueron a denunciar que los policías de investigación solicitaron, la chica ¿no? Guadalupe. Ay, que les dijeron que no era momento. Que no era momento. Sí, Ajá. que Digo, eso no es una debilidad estructural. Totalmente. No, y es Sin una conocimiento, vulneración de claro, los claro, derechos. totalmente. Y además, digo, la falta de capacitación, no pensar de que no tener la sensibilidad de atención al público, eso es de debilidad institucional, no se Claro. encuentran capacitados. Otro, pues como consecuencia de esto es la impunidad. Entonces, no hay investigación, no hay nada, no están capacitados. Lo que nos pasó en materia penal con la reforma del 2008, con el sistema penal acusatorio, los últimos que se capacitaron, o sea, se capacitaron en enero del 2016, cuando la reforma entraba en vigor a nivel nacional, en julio del 2016, fueron los policías municipales. Uh-huh. Y son los primeros respondientes. Nunca los capacitaron en ese sentido. Uh-huh. Entonces no había presupuesto, Y además son los ignoraron. El inicio de la cadena de custodia en un hecho delictuoso. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la impunidad. Ajá. No, porque no fueron capacitados. Sí. Eso es una debilidad institucional. Esa es consecuencia, que lleva como consecuencia la impunidad. Perdóname que a lo mejor ahí también un comentario, igual lo que yo observaba era Poder Judicial capacitaba a todo el mundo. Sí, tenía la lana. Tienen el dinero, la fiscalía más o menos, porque no capacitan mucho a la Policía Ministerial o de Investigación. Y a los MPs tampoco. Y cuando ya los había capacitado, renunciaron. Cuando ya estaban especializados. Pues sí, porque era una sí. No dormían 36 horas. Ajá. Luego los defensores públicos pues tampoco tenían presupuesto. Los litigantes. Así es. No, o sea, sí, es una una cadena tan dispareja. Y la impunidad. Sí. Y ahorita, a pesar de que ya se han capacitado pues, por obligación, porque pues de todos modos desde los defensores tienen que ir a litigar, los fiscales fueron expuestos en los videos, los mismos jueces, viene la reforma judicial en ese sentido. Los defensores, ¿no? Había jueces que decían, tú no estás calificado, te revoco tu nombramiento y nombro un defensor público. Los ministerios públicos, que este ministerio público está borracho, que tiene... No, señor, no ha dormido 24 horas porque está en la investigación, no ha comido, no ha dormido, ni siquiera ha bebido agua. ¿Cómo va a reaccionar en asuntos tan puntuales, tan especiales? Hablar de teoría del delito, hablar del caso, exacto, no todo, ¿cómo va a llevar una defensa? ¿No? Sí, así es. Y esto también nos ha llevado a una limitada coordinación y una sanción ejemplificada. Ustedes no deberían escribir tampoco un capítulo, es un libro igual. Todos los capítulos traen una brecha enorme de investigación. Y esta sanción ejemplificada, lo que te decía en un principio, ¿no? Esas sanciones que imponen, que vienen, sí lo van a traer del extranjero, pero como le dio un dolor en el corazón, llega a un hospital de lujo y ahí lo tenemos, ¿no? Nunca pisa la cárcel. Entonces la desconfianza de la ciudadanía los
chivos expiatorios que les dicen en un momento dado, pues eso nos lleva a esas sanciones significativas, pues no pasa nada, no pasa nada, por eso tantos feminicidios, porque no pasa nada, porque la autoridad no cumple con su trabajo, porque hay corrupción, pues me alcanza para tanto. De hecho, las fases del intercriminis aumentaron, las fases del intercriminis que daban hasta la ejecución del delito y aumentó hasta la forma de evadir la acción de la justicia. ¿Por qué? Porque entonces ya van pensando en cómo evadir. Y el Claro. principal punto en el que piensan es la corrupción. Qué terrible. Pues, Y, doctor Gerardo, en tu opinión y después de escribir este capítulo, ¿qué transformaciones institucionales, ujú. sociales o culturales consideras indispensables para avanzar hacia escenarios más justos y protectores de derechos humanos? Sí, mira, yo creo que de manera esencial tenemos que empezar a luchar por una cultura de legalidad, para comenzar. Abordaban hace un momento un tema inherente a la falta de capacitación de los integrantes de las instituciones. Aquí voy a hacer lo que acabas de decir tú también. Voy a aprovechar el foro para decirte, bueno, en mi experiencia también como director general de servicio de carrera de la propia Fiscalía General de Justicia de la entidad, nos tocaba hacer el análisis respectivo para selección e ingreso del personal. Y desgraciadamente vemos, y retomando lo de la concordancia de las normas con la realidad social, nos encontramos con una situación. Como requisito indispensable para pertenecer a las instituciones de seguridad y justicia, es necesario aprobar tus evaluaciones de control de confianza, evaluaciones médicas, psicológicas y demás, pero aparte de ello, el propio Sistema Nacional establece que debes de cursar, de llevar un curso introductorio, ¿sí? Para cada una de las áreas, para Ministerio Público, Policía de Proximidad, Policía Ministerial, Policía de Investigación, etcétera. Y desde ahí empezamos a ver que si no cumplimos lo que la norma establece, pues obviamente rompemos con ese objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Más que modificar mucha de la estructura jurídica, yo creo que tenemos que hacerla valer adecuadamente. Otra circunstancia que considero que se tiene que analizar es obviamente la subordinación. Hoy día muchas de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Anticorrupción pues tienen una dependencia directa del Ejecutivo y obviamente siempre esto ha sido óbice para que muchos de los asuntos no caminen. O simplemente, como se dice en el argot de la Procuración de Justicia, que duerman el sueño de los justos. Lo dejamos ahí que pase el tiempo y no va a tener ninguna consecuencia. Y es que también este tipo como de, bueno, la pregunta Ujú. es muy amplia en cuanto a la respuesta que puedes dar. Sí, sí, sí. Entonces, podríamos hablar aquí 2 horas Tan solo de cada institución. Sí, no, o Sí, sea, es terrible. sí, sí, sí. Y bueno, pues yo quisiera hacerle una pregunta a ambos, que los dos Sí, sí, la sí. contestaran, como lo hemos hecho en otras entrevistas donde hay coautores, ¿no? Porque esta parte es importante para quienes nos escuchan. Doctora, ¿cómo te ha tocado investigar este tema? Yo sé que pues, tú eres experta en esto, ¿no? De toda la vida, pero ¿cómo te ha tocado hacer una investigación para escribir este capítulo, para participar en el seminario? ¿Qué aprendizajes personales o éticos te está dejando? Y también, bueno, pues, ¿qué nos puedes decir acerca de las conclusiones? ¿Cómo han movido un poco tu ética? ¿O cómo se ha Mira, mantenido firme o todavía está más fortalecida? Cuéntanos. mi ética se ha mantenido firme en estos Hasta se ha aspectos, ¿no? fortalecido. Exacto, Sí. hasta se ha fortalecido. Ujú. Pero uno de los autores filósofos actuales, Ortega y Gasset, que él habla de que cuando la corrupción se vuelve un signo de los tiempos, es que hay una erosión de la autoridad. Y eso es lo que tenemos ahorita, esa erosión que se ha dado en cualquier tema, ahorita decían, cualquier institución que analicemos, no importa de qué poder, legislativo, ejecutivo, judicial, de qué nivel, local, federal, estatal, o sea, ahí ha causado una erosión que realmente afecta a la autoridad
más bien afecta la autoridad de los órganos del poder y representa entonces una amenaza contra la gobernabilidad democrática. Ese yo creo que es el mayor aprendizaje que lo estamos viviendo en el aquí y en el ahora, vuelvo a repetirlo, algo tan actual. ¿Cómo está ahorita nuestra democracia en este momento ante el ejemplo que ustedes mismos, que tú mencionaste hace rato, la situación de Estados Unidos? ¿En qué nivel? ¿Cómo una jefa de gobierno nacional dice, pues vamos a investigar? Por un lado, es correcto y no es cuestionable que nos vulneren nuestra democracia, ¿no? Pero también es justo que se investigue como se debe de investigar. Pero ya estamos con esta cultura de la que hablábamos hace rato, pues a sabiendas de que no va a pasar nada o realmente pasó porque invadieron nuestra democracia. Entonces yo creo que el mayor aprendizaje es ese, que la autoridad o para que estemos en un sistema, en un amplio campo del ejercicio del derecho, es empezar. Pero también no todo se lo debemos dejar a la sociedad, a la autoridad, perdón. Hablamos desde la perspectiva de la seguridad ciudadana, donde los ciudadanos somos responsables también de estos hechos, ¿no? Volvemos a insistir, para que haya corrupción se requieren dos, entonces también los ciudadanos, no solamente en el nivel del ejemplo que puse, pues es de la cuestión de tránsito, ¿no? Que es la más común, la más cotidiana, pero también ustedes ahorita mencionaron estos grandes actos de corrupción que involucran millones y millones, no solo de pesos, sino hasta de dólares, lo que hemos escuchado últimamente. Entonces realmente es eso, fortalecer esta ética y transmitirla desde la academia y desde la ciudadanía, con los hijos, con los familiares, con los vecinos, trabajar más en cultura de la legalidad para fortalecer estos aspectos de ética y de democracia. Súper. Y Sí, en tu pues, caso, ¿cómo ha tocado este capítulo? pues yo creo que en mi caso este capítulo es parte del reflejo de lo que siempre he pensado. La verdad es que durante toda mi vida profesional y personal, siempre he creído que la corrupción es lo último que debería de existir en nuestro país y en el mundo. ¿Sí? Es lo que menos se merece. Lo que menos merecemos como Sí. sociedad y como seres humanos. Sin Claro. embargo, bueno, pues también hemos aprendido en la práctica que en todos los niveles ha existido la corrupción, pero hoy día los niveles de corrupción verdaderamente son abruptos, son demasiado escandalosos y demás. Ya parece ser que hoy día no importa que nos hagamos visibles ante la comunidad nacional e internacional con estas situaciones. Entonces, sí necesitamos fortalecer a las propias instituciones, reitero, en el caso de las instituciones de encargadas o mejor dicho, que forman parte de este Sistema Nacional Anticorrupción, una buena capacitación y un buen seguimiento de los planteamientos y procesos que llevan. Y obviamente en el ámbito de la sociedad, reforzar esa cultura de legalidad en donde entendamos que los actos de corrupción, cuando se cometen una vez, se reiteran dos o más veces. Y esto lo vamos normalizando, que es yo creo que es el más grande de mis preocupaciones en este momento. Hoy todo el mundo ve normal que ¿Ya se esto pasa. normalizó? Ya no importa. Ya llevamos, como dice la doctora Cristian, Sí. el dinero por si me multan. Sí, sí. El dinero por si me piden yo comida. Y ya lo estamos haciendo parte de nuestra vida. Sí, O sea, ya lo normalizó. cualquier trámite que queremos hacer, ya vamos prevenidos por lo que vaya a suceder. Y eso es totalmente fatídico para una sociedad como la nuestra. Bueno, y ya para terminar esta entrevista tan interesante, la verdad podríamos estar muchísimo tiempo hablando de esto. Me gustaría también que ambos cerraran con decirnos qué le gustaría o qué mensaje les gustaría dejar a las personas que van a leer el libro, su capítulo, y que van a escuchar este podcast. Digamos, cómo hacerle saber a las personas la importancia de visibilizar estas vulnerabilidades y estas violencias en la estructura social, ¿no? Y técnicamente en el tema que ustedes tocan, que es el sistema anticorrupción. Sí, sí, Leti, como te decía hace rato, hay que empezar a trabajar más desde la ciudadanía, ¿no? Desde esta intersectorialidad.
trabajar más en ello, trabajar con las infancias, en esta cultura, porque ya hasta los niños, ¿no? Empiezan con actos de corrupción desde la primaria para que me pase el maestro, para con el mismo compañerito, o sea, se ha normalizado, lo vemos tan común y a veces hasta de gracia les puede causar a Ajá. algunos. Sin embargo, como te decía, pues el expresidente Enrique Peña Nieto, cuando habló de esta cultura de la legalidad, dijo que la corrupción en México es una debilidad de orden cultural y que es un flagelo social. Y sí, sostuvo que no es privativa de un país y que requiere combatir conductas arraigadas mediante el fortalecimiento de instituciones, que eso es lo que también nos falta. Y el Ujú, fortalecimiento también depende de nosotros como ciudadanos en busca de una democracia. ujú. Y la participación ciudadana por eso debe de tener esta, llamémosle, nueva ética, porque realmente no se trabajó para nada desde ese sexenio y vemos que seguimos en lo mismo. Cuando también otro presidente de la República dijo que si llegaba al gobierno iba a acabar con la corrupción y resultó que fue peor, ¿no? No se trabaja con políticas públicas que Sí. fortalezcan el orden cultural de cero corrupción. Nos hace falta mucha cultura de la legalidad, que hay que trabajar mucho en eso también para batir la corrupción. Ay, sí, hasta suspiro de... doctor Gerardo. Sí, mira, yo creo que en el caso que nos ocupa hoy a quienes participamos en la elaboración de este capítulo y de este tema tan interesante para nosotros, yo creo que tenemos una doble responsabilidad. Hoy desde la trinchera de las aulas de la Facultad de Derecho, tenemos el enorme compromiso de empezar a crear una nueva visión al respecto de este flagelo. Y obvio, tenemos que participar de manera muy activa para que nuestros propios alumnos, que esperemos sean los encargados de accionar esas instituciones encargadas de combatir al flagelo, que retomen estos valores y estos principios éticos. Definitivamente no tenemos que pensar que para que las cosas funcionen tenemos que entrar a la corrupción. Tenemos que buscar una alternativa viable y esto es fortaleciéndonos desde los propios principios. Entonces, hoy creo que asumimos una gran responsabilidad para con la sociedad, pero también para con nuestros alumnos, para los que en un futuro no muy lejano serán los encargados de tomar las riendas de este país. Claro. Y bueno, pues ya por último, lo que le pregunto a todos, ¿hay algo que no les haya preguntado y que quisieran compartir o algo con lo que quieran cerrar esta entrevista? Pues yo considero que las preguntas fueron muy puntuales en relación al capítulo que escribimos el doctor Gerardo y tu servidora. Gracias. Sin embargo, sí puntualizar mucho en estas cuestiones de la responsabilidad del ciudadano, porque siempre decimos autoridades corruptas, pero puntualizar más en la responsabilidad del ciudadano, Ujú. yo creo que hay que empezarlo a trabajar desde las infancias. ¿No? Desde los niños, evitar estas cuestiones de corrupción, desde los padres, que pues si le dices a tu mamá que fuimos a tal lado, no le vayas a decir esto y te compro un chocolate, ¿no? Desde ahí son esos pequeños actos de corrupción que empezamos a normalizar y que entonces En desde casa. las No, pues. infancias comienzan, ¿no? Dile Ajá. a mamá que sí me comí la sopa y ya Que fueron y le la gané un tiraron. premio. Sí, Ah, entonces desde ahí empieza. Entonces yo creo que aparte de la autoridad, pero si nosotros tenemos una cultura anticorrupción, una cultura de la legalidad, tenemos más cara y más valor para pedirle a la autoridad que termine, que no sea y se corrupta, trata ¿no? de que cada quien nos responsabilicemos de lo que De nos lo que toca nos toca. hacer. Ujú. Nada más, ¿no? Sí, Estoy así de es. acuerdo. Sí, Doctor. yo creo que solamente puntualizar, para que podamos combatir este fenómeno tenemos que atacarnos desde dos frentes. Uno, desde lo que ya está sucediendo, y la otra es empezar a fomentar en los pequeños, en las familias, el que no caigamos en actos de corrupción. Ujú. Porque si solamente vamos a ser reactivos, el problema lo vamos a atacar hasta que ya está, que es un gran problema y una situación que se ha dado en nuestra realidad social. Siempre buscamos atacar el problema cuando ya lo tenemos. Ujú. Y se nos olvida que No podemos hay cultura preventiva. Ajá. prevenirlo a través de otras Claro. parámetros, de otras políticas, que en este caso tenemos que trabajar con con las niñeces y con los nuevos jóvenes que vienen. Pues la verdad que interesante tema, como todo lo que hemos tratado y los felicito muchísimo, al igual que a Gracias. a todos los cuerpos académicos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México,
Nos enorgullece mucho el trabajo que están realizando y que hoy Editorialmente Libres forme parte de, pues digamos, el cierre con broche de oro de este trabajo, porque pues estamos haciendo la edición de sus capítulos y después haremos el mismo día el lanzamiento del libro y la presentación de los capítulos de podcast. Así es que esperamos que vaya a ser un evento increíblemente padre, de mucha difusión. Pero lo más importante, nos gustaría a nosotros como editorial verlos a ustedes en grandes foros, compartiendo todo esto y haciéndole llegar esta cultura y este conocimiento jurídico a quienes debe de llegarles, bueno, primero a la sociedad, ¿no? Porque, como bien dijo la tiene que ser desde casa, pero es importante que todo esto trascienda. Así es que, pues muchísimas gracias por haber estado hoy en este podcast y espero que no sea la primera ni la última y que haya muchas oportunidades más. Muchísimas Muchísimas gracias por gracias. tu amabilidad y por tus buenos comentarios. Muchas gracias. Pues, Gracias a todos. pues Gracias. muchas gracias a todos quienes nos escuchan en este podcast, la visibilidad de la memoria histórica de la violencia y la vulnerabilidad estructural en las instituciones internacionales y regionales. Yo soy Leticia Cisneros y como siempre para mí es un gusto estar contigo, agradecerte y enviarte bendiciones. Muy buenas noches.